Ya, trataremos de la cinemática de los fluidos. Mi nombre es Beatriz González. Comenzaremos con una pequeña introducción que trata que la cinemática de los fluidos es la descripción del movimiento de los fluidos, sin necesariamente considerar las fuerzas y los movimientos que lo causan. Fluido lo denominamos a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil, o también como un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles, y el término engloba a los líquidos y a los gases. La descripción del movimiento, una forma de describir el movimiento de un fluido consiste en dividirlo en elementos infinitos de volumen, asimilables al concepto de partícula. Para ello debemos asignar coordenadas X, Y y Z a cada una de estas partículas y especificar dichas coordenadas en función del tiempo. Sin embargo, en situaciones complejas, la única solución es la observación directa del fenómeno. Ejemplos de flujo: podemos observar un humo de una chimenea, las olas del mar o las nubes en la atmósfera. Clasificación de los escurrimientos. Estos se clasifican de acuerdo a la variación que experimentan las características que definen a un flujo o a un fluido, en función del tiempo o el espacio. De acuerdo a lo que sucede en el tiempo, lo podemos clasificar en flujo permanente y flujo impermanente. Si nos ponemos atención en lo que ocurre para un instante dado en todo el espacio ocupado por un fluido en movimiento, el escurrimiento lo clasificaremos como flujo uniforme y flujo variado. Ejemplo de un flujo uniforme permanente: podemos tener una tubería de un diámetro constante con una cantidad fija de líquido. Tomamos la medida de la velocidad en cualquier punto y en cualquier instante t. Esto es suficiente para conocer el valor de la velocidad en cualquier lugar e instante, ya que no va a cambiar ni en el espacio ni en el tiempo. Un flujo uniforme impermanente, podemos hablar que el mismo caso anterior, pero con una válvula en el final, lo cual se va cerrando lentamente, de manera que el flujo se detiene. En este caso se registra el valor de B en un lugar n en función del tiempo. Los registros van a ser iguales en todos los puntos. Flujo variado permanente. Esto es lo que ocurre en una tubería con cambios de sección. En este caso podemos saber la velocidad en muchos puntos, pero la cantidad del fluido no va a cambiar con el tiempo. Y el flujo impermanente variado, al igual que la tubería anterior, pero el fluido va a cambiar con el tiempo. Para visualizar este flujo existen las formas cinemáticas. Y esto describe el movimiento de un fluido y se llaman formas cinemáticas. Estas corresponden a algunas formas geométricas susceptibles, descritas matemáticamente y observadas en forma experimental. Algunas de ellas son la línea de trayectoria, la línea de corriente o la línea de humo. Los métodos para la descripción de un fluido, los más conocidos son dos: el método de Lagrange y el método de Euler. El método de Lagrange describe el comportamiento de una partícula fluida en particular. Como la partícula está en movimiento, su posición es en una función del tiempo. Por consiguiente, cada una de sus coordenadas está en función de la posición, x de t, y de t o z de t. Una vez posicionada la partícula en el espacio, en un instante dado, se puede indicar su velocidad en ese punto y en ese instante, lo cual puede escribirse en función de velocidad, en función de x y z. El método de Euler: se selecciona un punto en el espacio, ya sea x, y o z, y se describe el movimiento de la partícula que lo ocupa en los diferentes instantes. Así como el campo se escribirá igual que la función anterior, velocidad en función de x sub 0, y sub 0 o z sub 0, que va a ser una función vectorial que indica cuál es el valor de la velocidad en un punto fijo en el espacio, a medida que las partículas pasan por ahí, en el instante t. Por supuesto que esta función dará componentes de velocidad en ese punto en cada momento. Las características cuantificables del movimiento. Cuando un fluido se mueve en el espacio, le ocurren diferentes transformaciones. Esto puede ser un desplazamiento, también puede rotar y deformarse. La existencia de la intensidad con que ocurren estas transformaciones depende de la velocidad. El campo de velocidades es un campo vectorial de posición y de tiempo. La naturaleza vectorial de este campo indica que en cada punto del espacio x, y o z y en cada instante t se detiene asociado un valor para la velocidad de la partícula que se ocupa en ese sitio en ese momento.
La velocidad es una magnitud vectorial, de manera que la función debe ser capaz de indicar la rapidez del movimiento y su orientación en el espacio. Además, debe ser capaz de dar componentes de velocidad a lo largo de cualquier dirección en el espacio. Por ejemplo, a lo largo de los ejes coordenados, es decir, en los componentes v sub x, v sub y v sub z, del vector de la velocidad en ese sitio y en ese instante, lo cual a su vez puede escribirse así. Velocidad en función de v sub x, velocidad en función de v sub y velocidad de v sub z. Ese es el fin.